Bienvenidos a Entrevistas Ágora, el programa de la Universidad Surcolombiana para el canal universitario Zoom. Como siempre, invitados del orden local, regional, nacional e internacional que visitan nuestra alma mater. Hoy en la ciudad de Neiva nos acompaña Patricia Ariza. Ella es la directora del Teatro La Candelaria de la ciudad de Bogotá y viene hoy aquí a la Universidad Surcolombiana a mostrarnos una obra de teatro y hacer todo un trabajo artístico y cultural con los estudiantes de la Universidad Surcolombiana. A ella le damos la bienvenida a Entrevista Ágora. Patricia, bienvenida a Entrevista Ágora. Muchas gracias, muy amable. Patricia, está? ¿Primera vez en Neiva o ya? No, ya habíamos venido hace años, pero hace mucho tiempo que no veníamos. Bueno, cuéntanos un poquito sobre ese acercamiento de esta visita, cómo fue la invitación, cómo fue el ánimo de venir acá a la ciudad. Pues fue una iniciativa de los jóvenes, de los estudiantes, y eso nos hace muy felices que la universidad haya aceptado, y venimos con una obra emblemática de la Candelaria, que es Camilo, también sobre un personaje muy importante en la vida de este país, Camilo Torres. Bueno, como Patricia pues, conoce mucho sobre el mundo del teatro en Colombia, pues antes de adentrarnos en esta obra, que es la que nos atañe hoy en nuestra universidad, en la Universidad Surcolombiana, hablemos un poco sobre el tema de la dirección en el teatro. Hablemos un poco de esa vida que ha recorrido hacia grandes rasgos y bueno, la creación sobre todo del Teatro La Candelaria en la ciudad de Bogotá. Hablemos a grandes rasgos cómo ha sido todo ese trabajo artístico. Bueno, la Candelaria cumplió el año pasado 50 años, que no es cualquier cosa pues en un país donde es difícil hacer teatro, pero también es muy necesario y muy importante. Este año estamos ya por los 51, un teatro fundado por el maestro Santiago García, que ha hecho como la innovación de poner la mirada hacia un teatro nacional, latinoamericano, de creación de grupo. Nosotros trabajamos mucho con la metodología de la creación colectiva y hemos pues creado ya más de 110 obras en todos estos años. Bueno, esos primeros años, ¿cómo fueron? Hablemos un poquito de iniciar, a veces como con un sueño y ver hoy en día ya casi el sueño, pues no digo cumplido de pronto, porque los sueños siguen renovándose. Siguen y cada vez son más grandes y más difíciles. Pero bueno, yo empecé siendo muy adolescente en la Candelaria y con el maestro Santiago y entendiendo que estábamos haciendo un acto fundacional de un teatro contemporáneo, del teatro de grupo, de las salas independientes, también de una metodología teatral, no sé, sentíamos que nuestro teatro iba a cambiar el mundo. Y en parte lo ha cambiado, yo creo. Un poquito sobre esos cambios. ¿Cuáles han sido esos cambios ahí en el teatro? Pues bueno, cuando empezamos hubo intentos antes de la Candelaria de salas independientes, pero no perseveraron por razones económicas o que la gente se dividió. Con la Candelaria y con Santiago y Carlos José se logró como cohesionar un equipo de gente alrededor de una mística muy honda del teatro. No de vivir del teatro, porque para nada, y menos en esa época. Era más bien vivir para el teatro, con el teatro, y pasamos épocas muy duras, muy difíciles, pero sobrevivimos, y aquí estamos. Hay una frase que acabas de mencionar, uno nunca vive del teatro, sino que vive para el teatro. Para el teatro. Pues, de todas maneras, tampoco puedo decir de manera categórica que no vivimos del teatro, porque hoy en día la gente del grupo combina el teatro con el rebusque, claro, nos toca rebuscarlos, pero la mayoría dirigen grupos, dan clases en universidades, escribimos en revistas, hacemos conferencias internacionales, en fin, pues ahí equilibramos. Es difícil hoy en día, y bueno, lo fue y tal vez lo sigue siendo, pero es difícil hacer teatro en Colombia. Es muy difícil cuando se hace algo de manera sistemática, pero es más emocionante que difícil. Entonces, como que la emoción le puede a la dificultad, entonces hace que venzamos todos los obstáculos. Es muy largo. La Candelaria se demora mucho haciendo una obra, pero también esas obras se demoran mucho en el repertorio del teatro colombiano. O sea, nuestras obras duran 10, 15, 20 años presentándose constantemente. ¿Las primeras obras cuáles fueron? Las primeras fueron Nosotros los Comunes, sobre los comuneros, La Ciudad Dorada, Guadalupe, años 50, una obra histórica.
Ahora yo la volví a montar con otro grupo de gente joven y bueno, hemos seguido desde entonces y ahora tenemos un grupo muy cohesionado, muy apasionado y además tampoco nos sentimos solos porque hay otras salas, otros grupos, hay un movimiento teatral. Durante ese movimiento teatral que existe y que a lo largo del tiempo los ha acompañado, hablemos un poco sobre esos personajes que han pasado por ahí, de Santiago, que fueron los primeros por ahí que empezaron, pero esos grupos que han pasado, esas personas que han llenado ese grupo de teatro, que han hecho teatro, que los han acompañado en los viajes, me imagino. Hablemos un poco sobre esas personas que han transcurrido. Grandes hombres y mujeres. Por ejemplo, Enrique Buenaventura, un maestro de maestros impresionante, un teórico. Con él iniciamos el laboratorio de la creación colectiva. Santiago, Enrique y algunos de nosotros empezamos el primer laboratorio de creación colectiva donde como que fundamos esa metodología y fundamos también en el TEC y en la Candelaria las primeras salas independientes, o sea, que no eran instituciones, que no eran del Estado, que no eran de la empresa privada, que no eran ONGs, sino solos. Sálvese quien pueda. Parece ser que nos salvamos. Salvaron. ¿Qué otros personajes por ahí? Bueno, aparte de Enrique, pues Santiago, ¿no? Santiago ya no dirige porque pues está muy mayor, pero dirige, nos dirige el alma, digamos, su ejemplo, sus enseñanzas hacen parte de nuestra manera de dirigir, de nuestra manera de actuar. Y hoy en día, ese colectivo, ¿cuántas personas lo integran ese colectivo? Somos 16, somos uno de los teatros más grandes que hay, con personas que tienen desde 80 hasta 25 años. O sea, hay un espectro de todas las edades, es una diversidad enorme, pero todos los días, por eso nosotros decimos que trabajamos en un laboratorio de manera sistemática, todos los días de la vida. Nos reunimos a inventar, a investigar o a ensayar una de las obras que se van a presentar. Entonces eso nos vuelve muy fuertes también, ese ya no es no es un trabajo, no es un hobby, no es una ocupación, es una necesidad. O sea, no podemos ya no hacerlo. Tendríamos que morirnos para no hacerlo. En esa creación colectiva que llamas, ¿cómo es ese punto de partida para empezar una obra? Me imagino que los temas coyunturales de la sociedad están ahí inmersos y bueno, vamos a escribir, vamos a montarla y entre todos, ¿cómo es esa creación colectiva que tú llamas? Pues siempre hay como una emoción, ¿no? Alguien dice, ¿por qué no hablamos de, no sé, qué chévere sería hacer una obra sobre Camilo Torres, por ejemplo? Entonces como que empieza a sonar, oye, y entonces como que la persona que lo dijo un día lo sustenta, ¿por qué Camilo Torres? Y entonces, pues yo fui la de la idea, entonces explico por qué Camilo Torres, porque es un personaje que la gente lo está olvidando, y entonces por qué volverlo a poner a caminar en este momento que estamos buscando la paz, un hombre que se vio obligado o que sintió que no tenía lugar para el Evangelio, siendo que nosotros no somos creyentes, y optó por la insurgencia, donde murió supuestamente sin haber disparado un solo tiro. Entonces lo escogimos porque nos parece un personaje rico en contradicciones, y así es siempre. El grupo, bueno, ¿por qué no montar una obra sobre Guadalupe Salcedo, sobre diferentes propuestas? Ahorita el grupo está trabajando una obra sobre el medio ambiente, por ejemplo. Entonces siempre hay unos temas que al principio es una discusión enorme porque aparecen 30 temas, hasta que como que se va decantando y queda uno y ahí empieza, somos un grupo de muchas divergencias. Nosotros decimos que la creación colectiva es un trámite de las divergencias, pero eso es lo que hace al grupo muy rico y muy creador. En ese grupo creativo y creador, ¿en qué están trabajando? ¿En qué andan en estos días? En una obra sobre el medio ambiente, es la obra que se está creando, pero tenemos esta obra, la obra más reciente de todas es Camilo, digamos, y entonces esa obra, pues no sé, ha tenido un impacto muy grande, sobre todo sobre los jóvenes. La mayoría de gente que va, gente muy joven, y también alguna gente mayor que conoció a Camilo.
Bueno, hablemos un poquito así a grandes rasgos antes de finalizar la primera parte de ese colectivo que nos acompaña hoy aquí en la ciudad de Neiva. Pues ese es el grupo La Candelaria. ¿Siempre viajan todos? No, no, porque por ejemplo tenemos dos obras donde no trabajamos todos. Una se llama Soma Nemosini, que la estamos presentando esta semana en La Candelaria, sobre la memoria, el trabajo de la memoria, y otra obra que se llama Si el río hablara, sobre los muertos que bajan por el río. Y entonces, pues en esas obras no trabajamos todos, entonces pues van los que estamos en la obra. Ahora vamos con Soma Nemosini a Estados Unidos a presentarnos en un convenio con la Universidad de Minnesota y bueno, siempre estamos en la jugada. Muy bien, pues es Patricia Ariza, la invitada a Entrevista Ágora, invitada también aquí a la Universidad Surcolombiana con una obra de teatro llamada Camilo. Vamos en la segunda parte de Entrevistas Ágora a seguir hablando, conversando con ella y nos va a hablar un poquito más a fondo sobre esta obra que nos viene a presentar en la Universidad Surcolombiana. Ya regresamos. Continuamos en Entrevistas Ágora, el programa de la Universidad Surcolombiana para el canal universitario Zoom. Nos acompaña Patricia Ariza, ella es la directora del Teatro La Candelaria de la ciudad de Bogotá y bueno, con ella hemos conversado un poco sobre el teatro y la evolución un poco también de este en el país y ella que conoce mucho pues con la Fundación del Teatro La Candelaria. En la segunda parte de Entrevistas Ágora pues vamos a seguir continuando hablando con Patricia. Y bueno, Patricia, hablemos ahora sí un poco sobre lo que nos atañe aquí en la ciudad de Neiva, la presentación de la obra Camilo hoy en el Auditorio del Gatón y Vidales de la Universidad Surcolombiana. Ya nos habías hablado un poco sobre cómo nació la idea de montar una obra sobre Camilo y fue idea tuya, pero queremos que ahondes un poquito sobre ese tema. Bueno, ¿desde qué año estamos hablando? ¿Cuánto fue el proceso? ¿Cómo fue el proceso de escritura? Bueno, hasta ya hoy que estamos ya mostrándola, ¿no? Bueno, el proceso fue como de un año de trabajo en debate con el grupo. Fue un proceso difícil y muy interesante porque metimos lenguajes nuevos como la danza, pero fue muy emocionante también. Y también hicimos una etapa de investigación, pudimos conocer gente que conoció personalmente a Camilo, estudiosos sobre Camilo, personas inclusive jóvenes también camilistas. Por ejemplo, ¿quién era Camilo? Parientes de Camilo, es decir, tratar de colocarnos en la situación como de un científico. ¿Quién es este señor del que vamos a hablar? ¿Quién es y por qué? Y entonces descubrimos un universo, como pasa siempre con este hombre. Y entonces el grupo después ya empieza a improvisar y vamos construyendo la obra poco a poco, paso a paso, hasta que estuvo y los primeros asombrados fuimos nosotros. O sea, cuando la estrenamos fue como, pues como una revelación porque la gente reaccionó de manera muy, muy contundente y muy emotivamente también, como que se necesita hablar de esas personas que están. En las funciones de prueba hicimos unas funciones con algunos pelados de colegios y les preguntamos, ¿usted ha oído hablar de Camilo Torres? La mayoría de jóvenes no habían oído hablar, pensaban que nos referíamos al proceso de la independencia, pero no conocen a estos hombres que son históricamente muy recientes. Y la obra también es reciente, ¿no? O sea, el estreno de la obra no, la obra es de ahora, la obra tiene 2 años. La obra es la obra más reciente del Teatro La Candelaria. ¿Cuándo fue la primera vez que la estrenaron la obra? Hace exactamente, va a ser 2 años que la estrenamos.
Y no, pues desde ahí la hemos presentado en barrios, para estudiantes. En la Universidad Nacional fue una locura, se volvió como una especie de meeting total. Cuando terminó la obra, yo decía, pero ¿por qué gritan tanto? Entonces no era porque estaban así muy emocionados. Entonces, pues para nosotros hacer un teatro que le llegue a los jóvenes es como, porque somos un grupo de todas maneras de una larga trayectoria, entonces uno se puede enamorar de los éxitos del pasado y quedarse ahí, ahí es cuando empieza a morir. Entonces no, nosotros en eso, en esa permanente renovación está la está como la pasión de hacer teatro se crece cada vez más. Cada obra de teatro es como un hijo que hay que seguir formando. Es como un hijo y es como un descubrimiento también, uno nunca termina de conocerlo. Cuando hacemos foros la gente nos dice cosas de Camilo o cosas de la obra que nosotros no las habíamos presupuestado para nada, pero la gente las descubre. Gente que conoció a Camilo, nos dicen, ¿ustedes cómo hicieron para averiguar, no sé, cosas que nosotros nos inventamos, pero que no tenían que ver exactamente con la historia, porque no es una biografía de Camilo Torres, es una recreación de la vida de Camilo Torres. Y como decimos siempre, a las mujeres les está prohibido el sacerdocio en la Iglesia Católica, pero en la Candelaria no. Entonces ahí las mujeres también son Camilo. Muy bien, pues hablemos un poquito entonces de lo que hoy puede encontrarse ese estudiante que llegue a la universidad y que vaya al auditorio del Gattoni y Vidal. Pues se puede encontrar con un grupo, eso es algo todavía muy valioso porque no hay muchos grupos. Hay gente que se reúne un tiempito para hacer una obra o para hacer un proyecto. Para nosotros el proyecto es este país. Ese es el proyecto en el que estamos. Entonces se encuentra con un grupo de trabajo sistemático, con una metodología, se encuentra con un personaje maravilloso que es Camilo Torres, un hombre lleno de contradicciones, como nosotros, como es la vida. Se encuentra con un teatro también muy contemporáneo que o sea, nos interesa mucho la fractalidad, no contar una obra, eso lo pueden hacer mejor un historiador que te cuente cuándo nació Camilo Torres, quién era la mamá, el papá, los que nosotros no hacemos eso, nosotros más bien cogemos trazos, retazos, para que el público tenga también la capacidad de completar el poema. Entonces, con eso se va a encontrar, y se va a encontrar entre sí, porque también el teatro tiene esa función, que la gente se encuentre a sí misma, se mire con el compañero, con la compañera, y se encuentren allí en el teatro. O sea, es como un viaje, una obra de teatro es un viaje. Sin duda, al finalizar el viaje hay un conversatorio, ¿no? Esa también es una particularidad de que miramos la obra, pero hay una retroalimentación. Sí, claro, el conversatorio es pues como cuáles fueron como esas impresiones, porque no es exactamente un análisis, porque uno a veces necesita procesar una obra. A mí me pasa a veces hay obras o películas o libros que uno se queda sin aliento, ¿no? Pero estos conversatorios son muy importantes porque es un contacto con la gente y en este momento de este país que estamos tratando de salir de todos estos años del dolor y de la guerra, necesitamos encontrarnos, necesitamos conversar. En ese necesitar o en esa necesidad de encontrarnos y todo, el teatro es una muy buena excusa para encontrarnos, ¿no? Total, porque no es solo encontrarnos entre nosotros, sino encontrarnos a través de la historia, a través de un personaje, a través de... Es más bien como reencontrarnos, diría yo. Hablemos un poco ahora sobre ese proyecto de país. Tú nombrabas hace un momento, decías que nosotros somos un proyecto de país. Ese proyecto de país, bueno, con Camilo viene ahora, ¿a dónde más va Camilo? Camilo va, al final hay una canción que dice, no viste la esperanza, no viste la unidad. Camilo va caminando con nosotros hacia la paz. Yo creo que es muy duro el momento que estamos viviendo porque hay mucha gente que no cree y hay otra gente que no quiere creer. Entonces, de que es posible la paz, yo creo. Además no puedo no creer porque mi vida entera ha sido un activismo por el arte y por la paz. Entonces como que si esto no sucede, mucho va a perder el sentido. Pero yo
yo creo que sí lo vamos a lograr, con seguridad. Y con la ayuda de ustedes también, los medios de comunicación, tenemos que lograrlo. Ha cambiado un poco, me salgo un poquito ahí del tema, Sí. pero ha cambiado un poco el teatro con las tecnologías y todo este cuento, ya que nombra la televisión. Sí, la obra que tenemos en este momento en Bogotá, que estamos presentando, se llama Soma Nemocine, es una obra absolutamente tecnológica, o sea, depende en un porcentaje altísimo de los proyectores, digamos, de la tecnología. Nos parece necesarísimo trabajar. Nosotros siempre estamos trabajando en lo que no sabemos. No conocíamos a Camilo, entonces lo conocemos montando una obra. Un poco nos atropellaba la tecnología, entonces nos metimos en eso y bueno, es una obra con mapping, una obra como con todos los juguetes de la tecnología, pero sin que la tecnología se vuelva ni una moda, ni le haga perder el sentido al teatro. Al contrario, el teatro es como acosado por otros lenguajes, entonces emerge con una fuerza increíble. En Soma, por ejemplo, es impresionante, es un homenaje a Santiago. Santiago actúa en video, por ejemplo, y tenemos muchas, trabajamos la autorreferencia, por ejemplo, más allá del personaje, salir y decir, soy Patricia Ariza, eso sí que es difícil hacerlo, pero bueno. Y esa obra nos encanta, es muy exigente, ojalá la podamos traer próximamente. El teatro, ahora volvamos acá a la Universidad Surcolombiana, a lo referente a la obra Camilo, el teatro y las universidades públicas, esa relación que existe ahí. Pues Camilo fue un hombre de universidad. Su vida en la Universidad Nacional, él fundó con Falsborda la Facultad de Sociología y la metodología de participación, de investigación, acción participativa, que yo creo que es como la creación colectiva aplicada a las ciencias sociales. Entonces, pues eso es él empezó a volverse dirigente porque, no porque se lo propusiera, sino porque metieron a la cárcel un poco de estudiantes de la Nacional, entre ellos a María Arango, una mujer que fue reina de belleza de la universidad, y su discurso en el reinado fue un discurso político tremendo que asustó a todo el mundo y la expulsaron, y él se volvió un defensor de esos estudiantes y empezó a movilizar a los estudiantes para que trabajaran solidariamente en la liberación de los otros compañeros, y se volvió un dirigente y al mismo tiempo un innovador de la sociología. O sea, no una sociología para aprender, aprender para tener poder, aprender para saber y quedar bien en las fiestas, o aprender para cambiar el mundo. Pues sin duda ese aprender para cambiar el mundo también vamos a tener la oportunidad de verlo esta noche con la obra de teatro Camilo en el Auditorio del Gatón y Vidales de la Universidad Surcolombiana. Pues el tiempo en televisión es bastante corto, los temas pues se quedan algunos en el aire, pero Patricia, muchas gracias por estar aquí en Entrevista Ágora. Muchas gracias, muy amable de verdad, y encantados y encantadas de estar aquí. Muy bien, pues ella es Patricia Ariza, la directora del Teatro La Candelaria de la ciudad de Bogotá, y hoy presentará su obra de teatro Camilo aquí en el Auditorio del Gatón y Vidales de la Universidad Surcolombiana. Ustedes los esperamos en una próxima entrevista Ágora desde la Universidad Surcolombiana.